Quiero entonces que profundicemos en estos cambios que ha traído el actual presidente turco Recep Tayyip Erdoğan para su país durante los 10 años que ha tenido como presidente y los 10 anteriores que tuvo como primer ministro. Para eso nos acompaña nuestro cronista especializado en todos los temas de historia, Álvaro Cordero. Álvaro, bienvenido, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, María Clara. Bueno, ahora sí, cuéntenos, usted que es el experto en esta materia, ¿de dónde surge la figura de Erdoğan y cómo alguien que se mostraba como un líder obrero en Estambul llega a ser el primer ministro de Turquía? Bueno, la figura de Erdogan empezó a tomar notoriedad a finales del siglo XX. Él ya fue alcalde de Estambul en esa época. Y bueno, empezó a surgir como una figura islamista en un país que en esa época era conocido sobre todo por su secularismo. Y bueno, empezó a ganar una serie de seguidores a lo largo de esos años hasta que llegaron las elecciones para primer ministro del año 2003, en las que Erdogan consiguió articular una victoria bastante sorprendente e histórica en ese momento, al ser el primer líder islamista que consiguió una victoria en Turquía, María Clara. Hay que saber que durante las primeras décadas, varias décadas después de la fundación de Turquía como Estado, Turquía se caracterizó por seguir una corriente ideológica llamada kemalismo, fundada por Mustafa Kemal Atatürk, el fundador precisamente del Estado turco, que se caracterizaba por varios puntos. Uno de ellos era el secularismo estatal en todos los ámbitos públicos, también una fuerte presencia del Estado y una relativa cercanía hacia Occidente. Erdogan consigue plantarle cara a este oficialismo que estaba ya muy desgastado por varios años de gobierno en los que se habían vivido situaciones bastante controversiales, como fue el terremoto de Izmit en el año 1999, que dejó 17.000 fallecidos y a miles de personas en la calle. Y en esa campaña Erdogan consiguió articular ese voto de protesta, prometiendo mejoras en la situación del Estado turco con respecto a las infraestructuras y recogiendo ese voto de protesta, como te decía María Clara, de todos los afectados en ese terremoto. Además, aparte de todo esto, mantuvo un discurso sorprendentemente europeísta, sorprendentemente con lo que escuchamos actualmente de Erdogan, me refiero. Y bueno, estas eran sus palabras al poco de ser elegido como primer ministro en Turquía. Escuchemos. Dado que la mayoría de la población turca es musulmana, el éxito turco en el proceso de la Unión Europea será un gran ejemplo para otros países musulmanes y mostrará cómo la democracia puede convivir muy bien con el Islam, con un gobierno muy claro y competente. Usted menciona un punto muy interesante, Álvaro, que nuestros analistas ya estaban planteando, y es en este momento cómo el terremoto de febrero de 2023 y cómo la crisis económica le pueden jugar en contra o no a Erdogan para una posible reelección. Y usted nos muestra en su recuento histórico que cuando Erdogan fue elegido primer ministro en 2003, dos de los factores principales fueron el terremoto de Izmit de 1999, que Erdogan criticó ampliamente y que dejó muchos menos muertos que el actual terremoto. Pues usted nos hablaba de 17.000 fallecidos respecto a los más de 48.000 turcos que fallecieron en los más recientes sismos. Y también en ese momento había una crisis económica que aún así era menos peor que la actual. Le quiero preguntar rápidamente a Talia si, así como el terremoto de Izmit y la crisis económica jugaron a favor de Erdogan en 2003, el terremoto actual pueda tener un cambio en los comicios de este año. Yo creo que el terremoto sí puede tener, puede como crear un cambio drástico, porque aparte, o sea, la tragedia sucedió muy recientemente y estamos hablando de números muy severos, muy graves. O sea, es una tragedia no únicamente a nivel nacional, sino a global, yo creo. Entonces, a pesar de que Turquía, dado que ha tenido relaciones muy fuertes bilaterales y multilaterales con el mundo exterior y haya recibido muchísimo apoyo en términos de la cooperación internacional, pues muchas partes del pueblo
han expresado su decepción ante las instituciones del gobierno turco y también ante, como lo digo, como ante cierta indiferencia de algunos grupos que estaban, o sea, supuestamente tenían que ser más puntuales o tenían que ayudar de una manera más eficaz. Entonces, es un tema económico, social, de seguridad humana y es tan reciente que yo creo que el día de hoy pues claramente ha de estar teniendo como un impacto incluso respecto a la decisión política que la gente está tomando, porque también la región afectada, Claro. pues ustedes tocaron el tema de islamismo, por ejemplo, y la región afectada pues son zonas bastante tradicionales y por ejemplo estas regiones no fueron en los años pasados caracterizados como con una tendencia hacia el partido opositor, es decir, CHP o Kemal Claro. Kılıçdaroğlu. Pero ahorita a ver qué cosas van a cambiar, porque hay muchos factores, muchas empresas privadas que no tenían buena estructura, muchos casos de seguridad en la región, el tema impuesto de terremoto, hay mucho misterio sobre el tema y pues claramente esa tragedia puede impactar directamente los resultados de esas elecciones porque era una crisis humanitaria. Y le quiero preguntar, Alejandro, cómo pasamos de un Erdogan que criticaba la entonces lenta respuesta gubernamental frente al terremoto de Izmit a un Erdogan criticado por no responder con celeridad a los terremotos de 2023. Sí, se vio un debilitamiento de su imagen, visto como él un mal gestor de la crisis, porque se dijo, existía algunas rencillas a nivel espiritual, a nivel religioso, con algunas de las personas que vivían ahí como opositores de su partido, y por ende se dijo, la respuesta fue muy lenta, y de otra parte se develó el tema de la corrupción con muchas empresas constructoras en las cuales no contaban con los asentamientos ni con las bases y eran temas de edificios sociales también. Y eso afectó e hizo una mella importante a tan poco tiempo como vemos febrero y estamos en este caso de mayo. Y eso podría llevar, si se mantiene la tendencia, posiblemente no a una segunda vuelta, pero sería lo que llamamos nosotros un voto castigo, como se vio en el año a finales del 99, cuando él se empieza a empoderar y en el año 2003. Eso es un tema bastante a tener en cuenta en ese aspecto. Bueno, por ahora ese voto castigo quizás se esté viendo porque, como ya lo habíamos visto, Erdogan no tiene la misma cantidad de votos que había tenido en los dos comicios presidenciales anteriores en 2014 y 2018, pero aún así se mantiene a la cabeza. Actualmente el conteo de votos va en un 65,8%. Erdogan continúa repuntando con 51,3 versus el 42,8 de Kemal Kılıçdaroğlu. De nuevo, la diferencia baja una centésima y aún es insuficiente para forzar a una segunda ronda. Álvaro, quiero regresar con usted porque nuestros panelistas nos han mostrado una visión mucho más mano dura de Erdogan, pero cuando él asumió, tal como usted ya lo mencionó, se mostraba más europeísta, más abierto a Occidente y no tan islamista. Si bien tomó las banderas del islamismo desde mucho antes de asumir como primer ministro, ha endurecido su posición. ¿Cómo fueron esos primeros cambios que introdujo Erdogan en el país? Bueno, estás en lo cierto, María Clara. De hecho, durante los primeros años prácticamente nadie en el mundo cuestionaba el talante democrático de Erdogan en su gobierno. Y bueno, estos primeros cambios fueron visibles en un inicio, pero no eran tan profundos como los que más tarde se verían durante sus gobiernos. Por ejemplo, obviamente dentro de su talante islamista, priorizó un trato más favorable al Islam e inició una serie de reformas como podría ser el hecho de que las mujeres podían aparecer con velo en espacios públicos de una forma mucho más libre que en periodos anteriores, sobre todo en espacios públicos, como te decía, o universidades. Y también pues, se empezó el inicio de una serie de construcciones de mezquitas y de priorizaciones hacia el Islam, que desde luego tenían el objetivo de favorecer o de contentizar, de hacer más contentos a sus seguidores más conservadores de los espacios más rurales. La imagen que se empezó a fabricar Erdogan era la de un buen musulmán que venía de orígenes humildes y que desde luego la clase trabajadora de provincias y de espacios rurales, como te comentaba, apoyaba con bastante fuerza. Además de todo esto,
lo que deberíamos de destacar de estos primeros años y que desde luego le hicieron clave del éxito durante las siguientes elecciones en el año 2007 para la reelección de primer ministro y en el año 2011 es lo que antes ha comentado en este especial, que es el éxito económico que tuvo Erdogan durante esos primeros años a través de una liberalización de empresas y una serie de fomento hacia el crecimiento de la economía estatal, que desde luego fueron fundamental para que el nivel de vida de los turcos aumentara y que Erdogan hubiese sido reelegido sucesivamente como sucedió en estos años. Pero bueno, entonces, ¿cómo pasamos de la imagen de un Erdogan buen musulmán, de orígenes populares, europeísta, democrático y además con un gran éxito económico? ¿En qué momento comenzó a tener tintes autoritarios, en tener más injerencia sobre el Banco Central, a comenzar a convertir íconos, por ejemplo, del catolicismo en mezquitas? ¿Cuándo comenzó este cambio de deriva? Bueno, hubo dos puntos importantes en este proceso. El primero que podríamos considerar fueron las protestas en el Parque Gezi de Istambul en el año 2013. Fueron unas protestas que surgieron de forma espontánea entre la población de esta ciudad turca debido a que querían hacer una construcción en este emblemático parque y la gente, los vecinos, se opusieron. Pero esto degeneró en una protesta contra el gobierno que fue respondida por parte del Estado con bastante represión, especialmente contra manifestantes que eran de una edad joven, eran estudiantes en muchos de los casos y que tenían un discurso bastante crítico con el tradicionalismo que defendía Erdogan. Este fue el primer punto y desde luego el segundo punto que fue clave fue el intento de golpe de Estado que sufrió Erdogan en el año 2016 por una parte de su ejército. Durante estos días fueron apenas unos días, se contabilizaron varios cientos de muertos y bueno, el Estado acusó a un teólogo llamado Fethullah Gulen, que era un antiguo aliado de Erdogan, de estar detrás de toda esta intentona golpista, pero desde luego, aunque Erdogan sobrevivió al golpe de Estado, lo que sirvió este evento fue para que el mandatario, que ya por entonces era presidente, ya había dejado de ser primer ministro, aumentara y concentrara más sus poderes en su persona y fuera la excusa perfecta para que estos poderes aumentaran. Y precisamente ese aumento del poder presidencial, concretamente respecto al poder parlamentario, se vio con el referendo que impulsó Erdogan para cambiar puntos claves de la Constitución turca a partir de 2017. ¿Cuáles fueron esos cambios, Álvaro? Desde luego, este referendo es clave. De hecho, obtuvo el apoyo del 51,4% de los votos, un margen relativamente estrecho. Y bueno, este referendo, los cambios que incluía en él consistían en la creación de una república presidencialista que dejaría atrás la república parlamentaria que había en Turquía hasta ese momento. Además, garantizaba un aumento del poder del jefe del Estado turco, que obviamente era Erdogan, y reducía el poder del Parlamento turco. De todos los puntos que se votaron, el más importante quizás sea la capacidad, la potestad de Erdogan para elegir a la mitad de los jueces del Tribunal Constitucional de Turquía, algo que le hacía tener un poder súper importante, muy importante en el panorama judicial. Y además de todo ello, los mandatos pasaban de ser de 4 años a 5 años, algo que le permitía pues, tener un periodo más en el poder después de ser elegido. A quienes se están conectando con nosotros a esta hora, les recuerdo que estamos en un cubrimiento especial sobre las elecciones generales que se realizaron este domingo en Turquía para elegir al nuevo presidente y para cambiar los 600 miembros de la Asamblea Nacional. Estamos haciendo un recuento de por qué importan estos comicios, de cuál es el papel de Erdogan y más adelante veremos cuál es el papel del líder opositor Kemal Kılıçdaroğlu, que podría quizás dar la sorpresa. Talia, quiero volver con usted porque usted es de nacionalidad turca y quiero preguntarle cómo vivió usted las reformas constitucionales de 2017 de las que nos habla nuestro cronista Álvaro Cordero y qué tan determinante fue para el cambio de rumbo de Erdogan desde una posición quizás más democrática a unos tintes más autocráticos.
Pues sí, es bastante interesante aquí todo lo que plantean y pues María Clara, cabe recalcar que pues yo en estos momentos me encontraba en México, entonces de todos modos mis comentarios van a ser de fuera, pero pues como ciudadana turca sí te puedo decir y asegurar de que este cambio generó muchísima diversidad de opinión, incluso me acuerdo que antes de ese referéndum como que surgió una bipolaridad muy radical dentro de la misma población civil turca. Entonces, justo estamos hablando de esos momentos donde los seguidores vuelven a ser más fanáticos y los opositores vuelven a ser más, vamos a decir, como más apasionados en su misión de criticar. Y también yo creo que ese cambio genera muchísima personalización, incluso figuras de culto a la persona en términos, o sea, analizando los seguidores de Recep Tayyip Erdoğan y viendo a los opositores, pues también generó muchísima bipolaridad y una pues segregación muy fuerte entre la misma población turca. Porque claro, como mencionan, en un inicio pues ciertos puntos no eran tan extremos, pero Turquía, pues también dado por su geografía, Turquía es un país que siempre va a tener retos en diferentes lados porque por su geoestrategia lleva muchos temas al mismo tiempo. Está el tema de refugiados, están ciertos temas nacionales como el tema de Chipre, están los temas de Siria, están sus relaciones con Rusia y eso es como había mencionado antes, es como destino de Turquía, pero encima de todo cuando pasen incidentes como el atentado de golpe del Estado, por ejemplo la tragedia de terremoto, pues son momentos de crisis. Entonces yo creo que en esos momentos de crisis Erdogan sí acabó aprovechándose para empoderarse su persona carismática como líder, más bien como él quería ser percibido y en cierta población sí funcionó porque tantos años también vuelven a ser una costumbre a nivel nacional. Claro. Y eso no cambia el hecho de que él sigue representando intereses y normas de cierta población. Claro, usted nos contaba inicialmente que este referendo se recibió con una gran división y así también lo mostraron los resultados. Como bien lo decía Álvaro, el 51% de los votos, 51,4, aprobaron el referendo. Esto es poco más de la mitad de los votantes. Y usted también mencionaba que aún así Erdogan aprovechó las crisis y supo catapultarse como una figura carismática en Turquía y que uno de sus grandes fuertes ha sido la estrategia geopolítica que ha tenido en Medio Oriente, en África y sobre todo cómo ha manejado su relación con Rusia, donde es rival o contrario en guerras, por ejemplo, como Siria y Libia, y ahora intenta hacer de mediador en la guerra de Ucrania y Rusia. Álvaro, quiero regresar con usted porque precisamente usted nos puede contar, a pesar de todos estos traspiés en la política interna, ¿cómo ha sido el papel de Erdogan en las relaciones exteriores? Bueno, pues lo cierto es que en estos años algo innegable es que Erdogan ha convertido a Turquía en una especie de potencia regional en la zona sobre todo de Medio Oriente y África. Y sobre todo lo ha conseguido a través de una estrategia que tiene un carisma ambivalente y también inteligente por parte de Erdogan. Por ejemplo, Turquía ha entrado de lleno en algunos conflictos que le interesaban, como era la guerra civil siria en favor de los rebeldes al norte del país, la guerra civil libia o el conflicto que ha habido en el año 2020 en Nagorno-Karabaj en favor de Azerbaiyán. Pero también, por otro lado, se ha mostrado como un actor mediador en otros conflictos como es el actual que se está viviendo en Ucrania, donde Turquía ha sido fundamental en acuerdos como el de la exportación de grano. Lo que desde luego está claro es que Turquía en los últimos 10 años, 13, 15, 10 años, paralelamente a estos procesos internos que hemos comentado anteriormente, se ha ido alejando progresivamente de Occidente. Todo ello sin salir de grandes alianzas como pueden ser la OTAN. Hay que recordar que Turquía es el segundo mayor aportador después de Estados Unidos a esta organización militar. Pero paralelamente a seguir ligado a esta organización, se ha ido acercando a otras potencias emergentes con tintes autoritarios también, como puede ser Rusia o China.
Todo esto además ha ido ligado a cierta desafección, especialmente contra Bruselas, contra la Unión Europea, ha habido bastantes tensiones en los últimos años, especialmente después de un evento muy importante como fue la crisis de migrantes del año 2015. Durante esta crisis, millones de personas salieron hacia Europa, precisamente por la gran inestabilidad que había en algunas naciones de Medio Oriente y de África, y Europa, la solución que tuvo ante esto, después de estos momentos de crisis, fue convertir a Turquía en una especie de estado tapón para estos flujos migratorios, a cambio, obviamente, de grandes cantidades de dinero. Un acuerdo que desde luego ha sido muy controversial, pero que desde luego también ha servido para que Erdogan sepa que tiene cierto poder sobre Bruselas. ¿Por qué? Porque es consciente de que si abre esos flujos migratorios, desde luego es un arma de presión contra la Unión Europea, y es un arma que en algunas ocasiones ha utilizado en base a amenazas. Desde luego, Bruselas depende del talante y de las circunstancias que quiera conducir Erdogan en este aspecto migratorio. Y no solo las ha utilizado, sino que también le han funcionado. Bruselas, sin duda alguna, siente esta gran presión, y por el otro lado, esto también ha dejado congelado el proceso en el que Turquía buscaba hacer parte del bloque de los 27. Sin embargo, usted nos explica todo el repunte que ha tenido Turquía y que se ha logrado posicionar cada vez más como una potencia regional. En medio de todo esto, Álvaro, ¿en qué contexto llegamos a las elecciones generales de este domingo? Pues Erdogan llega en una situación un poco complicada. Es cierto que, bueno, como vemos en los sondeos, de momento va primero, pero el apoyo que ha tenido parece que puede decrecer. Hay que recordar que en las dos elecciones presidenciales anteriores que ha tenido Erdogan superó el 50% en ambas, y bueno, se puede dar un resultado algo más ajustado en esta ocasión. Las claves de esto, desde luego, basan en varios aspectos, pero hay dos fundamentales. El primero es otra vez el tema de la economía. La inflación en Turquía es galopante, ya no tiene nada que ver el milagro económico turco que se vivieron en los primeros años del gobierno de Erdogan. Estamos en otra situación muy diferente, que desde luego está golpeando a la población más pobre, más de clase trabajadora, que en muchos casos ha sido quien más ha votado por Erdogan en esas elecciones anteriores donde tuvo éxito. Y luego, por supuesto, está el terremoto de febrero de este año, que ha golpeado la credibilidad de Erdogan de forma bastante fuerte, precisamente por cómo llegó al poder Erdogan. Como comenzábamos esta intervención, él llegó al poder en el año 2003 gracias a un discurso muy crítico con el Estado y con el establecimiento de ese momento, por su desarrollo de las ayudas con respecto al terremoto de Izmir del año 1999, y se ha visto que después de ese terremoto no se habían acometido todos esos cambios que Erdogan prometió en esas elecciones, y luego posteriormente cambios en la construcción de los edificios, en las infraestructuras y demás. Además, estas regiones que han sido tan golpeadas por el terremoto, históricamente habían sido bastiones erdoganistas bastante fuertes, donde había conseguido victorias muy holgadas. Entonces, está ahora por ver si en estas regiones Erdogan va a conseguir imponerse otra vez de forma tan clara o no. Que es la gran pregunta que traen estos comicios. Álvaro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, María Clara.